Clara Sánchez, buenos días desde Santa Clarita, California, donde ya personas que dicen pertenecer al KKK están saliendo a intimidar a gente de color cartón. Pues sí, mira, esto es lo que yo intentaba decir hace un rato y vamos a abundar un poco en ello. Gente con ciertas ideas hay en todos lados, pero cuando tú tienes un esquema democrático de leyes, de acuerdos sociales, bien, bien consolidado, se callan, se lo guardan. En todo caso hablan con la gente como ellos, ¿no? En el bar. Pero no se muestran como unos putos nazis racistas de mierda, ¿no? Parecen normales. El día en que se les dice lo tuyo es legítimo, de pronto empiezan a salir de abajo de las piedras. Yo, en mi lista yo, como lo cuento, yo Twitter no veo el for you, el para ti, que se inventa Elon Musk, donde siempre están los tweets de Elon Musk diciendo mentiras, porque yo pago TweetDeck para tener solamente las listas que quiero leer, de noticias, de política, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la lista de ciencia, en estas últimas 2 semanas he bloqueado a 2 personas que son científicos, pero que de pronto son trumpistas. Se parecían normales. Parecían normales y de pronto es que ya está bien de tanta inmigración. Pensé que tú te manejabas por los hechos, por los datos, cuánta inmigración es demasiada, porque esto es dañino para Estados Unidos, es benéfico para Estados Unidos echar a esta gente. ¿De dónde sacas tú tu información? No hay información, no hay una actitud científica, hay una reacción visceral, emocional y absolutamente irracional. Lo estamos viendo en todos lados. La gente de pronto se siente legitimada para hacer lo que le parecía, para decir lo que antes le parecía aterrador decir, porque se daba cuenta que no iba a ser bien recibida en su sociedad. Pero si ahora Trump lo legitima, se sienten legitimados para ello, y no solo en Estados Unidos, se sienten legitimados para ello por estos países.